Y sí, sacamos una crítica a esta situación, pero siempre hemos defendido la institución de la detención preliminar. Consideramos que es urgente su regreso. Señor Miranda, tema, por ejemplo, de la cárcel para menores de edad, porque la Defensoría del Pueblo tiene una posición y esta propuesta viene desde el Ejecutivo y también es muy respaldada desde el Congreso de la República. ¿Cómo ven ustedes esto? Así es correcto, Karina. Hay una posición para reducir la edad para la responsabilidad penal para menores de edad de 16 y 17 años. La posición en este sentido, en este tema de la Defensoría del Pueblo, es contraria, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo con esta legislación, con plantear esta modificación, primero porque tenemos que respetar los convenios internacionales, el derecho convencional que nos impide hacer eso, ¿no? Los menores de edad tienen un tratamiento particular en el sistema penal. Uno de los argumentos a favor de esta propuesta es que son inimputables, ¿no? O que quedan impunes, lo cual no es correcto, porque hay un sistema penal especializado, un sistema para los adolescentes en conflicto con la ley penal, y se les sanciona, se les puede sancionar hasta con 8 años en un centro juvenil. Entonces no es cierto, o no es del todo cierto, que sean inimputables, ¿no? Nosotros tenemos que entender que si tenemos un niño de 14, 15 años que empuña un arma, probablemente nosotros como sociedad somos los que estamos fallando para que un niño de 14 años tenga acceso. Lo que proponemos en esta situación, además, un punto más, nosotros en la Defensoría del Pueblo hemos hecho una supervisión a todos los penales el año pasado y hemos dividido la población penitenciaria por grupos etarios y tenemos que entre los 18 y 20 años es mínima la población penitenciaria. Entonces no creo que sea un tema que combata la delincuencia y la criminalidad organizada radicalmente con esta propuesta, ¿no? Más bien lo que hemos propuesto nosotros desde la Defensoría del Pueblo es que hayan agravantes para estas bandas criminales que utilicen a menores de edad en estos delitos, sobre todo particularmente en los delitos que están complicándonos como sociedad, que es el sicariato y la extorsión, ¿no? ¿Dónde han encontrado ustedes mayores consensos? ¿Qué es lo que va a permitir avanzar en un solo camino para tratar de disminuir esta criminalidad que se ha instalado en varias partes de nuestro país? Mire, para nosotros, para la Defensoría del Pueblo, el tema de la seguridad ciudadana es un tema de especial preocupación. Y quisiera comentar por qué, ¿no? Antes de entrar al tema de los consensos, ¿no? El tema de la inseguridad y la delincuencia y la proliferación de la criminalidad organizada afecta a la sociedad en su conjunto. Y es un problema transversal porque afecta muchos derechos de los ciudadanos: el derecho a la vida, el derecho al libre tránsito, libertades personales, el derecho a la integridad e incluso hasta el patrimonio, ¿no? Tenemos que hay una afectación económica importante a nuestra sociedad porque muchos empresarios, emprendedores, pequeños empresarios están viéndose obligados a cerrar sus negocios, sean farmacias, peluquerías, barberías, ferreterías, todo ese tipo de negocios con puerta a calle están siendo afectados por esta situación. Entonces yo creo que tenemos que partir, y como todo problema parte, para solucionarlo hay que primero reconocerlo, ¿no? Y creo que debemos reconocer que como Estado estamos desbordados por la delincuencia, no estamos bajo ataque en distintos aspectos. Entonces, ¿qué es lo que sugerimos? ¿Cuál es nuestra posición? Nuestra posición, y ya la hemos manifestado en distintas reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, es realmente llegar a un acuerdo, a un consenso que parte de la unidad y de la voluntad política de los distintos poderes del Estado, de las distintas entidades que tienen que ver con el sistema de administración de justicia, Ministerio Público, Poder Judicial,
y obviamente desde el Ejecutivo, ¿no?, el Legislativo, que haya un pacto por la seguridad, pero realmente un compromiso, porque en esta situación en la que nos encontramos no suma echarnos la culpa unos a otros. Claro, Lo las que tenemos peleas institucionales que hay en este momento. Correcto. Nosotros entendemos que la situación política puede estar un poco crispada, que hay posiciones encontradas y eso es normal en cualquier democracia, pero no podemos dejar de lado que tenemos todos, sin distinción de orientación política o de posición ideológica, todos estamos bajo ataque. Y hoy le pasa al bodeguero, mañana le pasa a los transportistas y mañana nos pasa a todos. Entonces tenemos que partir por ahí. Tenemos sistemas funcionales, tenemos la legislación, pero nada está escrito en piedra, ¿no? Podemos revisar, tenemos que hacer un autoexamen para ver en qué estamos fallando. Porque si están los sistemas, el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana tiene más de 20 años y lo único que ha pasado es que las cifras de criminalidad se han ido incrementando. De acuerdo, entonces sí. Acá hay dos cosas. Primero, que no se reconoce que estamos frente a una situación caótica, difícil, compleja, porque los mensajes desde el Ejecutivo es que estamos venciendo la criminalidad. Allí hay un punto en contra porque estamos mal. Segundo, se tienen que modernizar estas políticas. Usted me dice, tenemos una legislación vieja que no se condice con los nuevos retos. ¿Qué se tiene que hacer ahora? ¿Cuál es lo urgente? ¿Hay urgencia para, por ejemplo, restablecer la detención preliminar sin flagrancia? Sí, por supuesto, eso es importantísimo. La detención preliminar es una herramienta, es una institución jurídica muy importante para la lucha contra la criminalidad, especialmente contra la criminalidad organizada, ¿no? También contra la delincuencia común, pero nos permite, en los casos de criminalidad organizada, tomar medidas céleres, inmediatas, ¿no?, para detener el accionar de algunas organizaciones criminales. Nosotros hemos hecho desde la Defensoría un informe sobre el tema de la detención preliminar y estamos totalmente de acuerdo. Esto justo coincidió con el momento en el que el Congreso de la República elimina esta figura para los casos de no flagrancia, y justo coincidió con una supervisión que hicimos a la sede de la DINCOTE, donde iban los detenidos preliminarmente sobre todo de la DIVIAC, y comprobamos in situ las condiciones de internamiento de los detenidos, y sí, sacamos una crítica a esta situación, pero siempre hemos defendido la institución de la detención preliminar. Consideramos que es urgente su regreso. Señor Miranda, pero sí, cuando han estado en la mesa de trabajo, les han preguntado, ¿llegó el momento o todavía no llega este momento porque recién se ha iniciado, de decirles por qué no se ponen de acuerdo, por qué lo han dejado hasta marzo, se necesita, es urgente? Sí, por supuesto que lo hemos señalado, no solo hoy en esta primera mesa convocada por la Presidencia del Congreso de la República, sino en mesas técnicas anteriores que han citado, que ha convocado el congresista Isaac Mita, que es el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Hemos dado nuestra posición técnica, se ha invitado expertos, se ha invitado al Ministerio de Justicia, representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público. Sí, lo sabemos, pero siguen pasando los días y parece que es correcto. Nosotros hemos... Sí, dígame. Y parece pues que no hay este sentido de urgencia que la Defensoría ha demostrado. Quisiera pasar a otro tema. Sí, por supuesto. El terrorismo urbano. El terrorismo urbano es la calificación que necesitamos en este momento. Yo creo, estimada Karina, que la situación no pasa por un cambio de nombres de los delitos. La legislación está, y está probado que el incremento de penas no es disuasivo. ¿Por qué? Y sobre todo en un sistema como el nuestro, la cantidad de delitos que llegan realmente a ser investigados, denunciados y sentenciados, condenados, resueltos, digamos, es mínimo. Entonces,
si yo soy un delincuente y me dicen que me van a incrementar una pena de 10 a 15 años o de 20 a 30, pero si yo sé que no me van a procesar, si yo sé que no me van a condenar, entonces me es irrelevante. ¿Me dejo entender? Entonces, Sí, claro. el problema no es el monto de la sanción. Tenemos penas para sicariato, para extorsión, tenemos sanciones de cadena perpetua incluso. Entonces no es eso. Lo que tenemos que hacer es fortalecer, y nuevamente un compromiso por parte del Ministerio Público, del Poder Judicial, de fortalecer sus unidades de control interno, de fortalecer la inspectoría de la policía, para que haya realmente un consenso a nivel de todos los estados, a nivel de todos los gobiernos, porque los gobiernos regionales y locales no pueden excluirse de sus responsabilidades, de la ejecución, de la mínima ejecución que tienen, de la mínima ejecución presupuestal que tienen en temas de seguridad ciudadana. Entonces, volviendo a la pregunta específica del terrorismo urbano, nosotros consideramos que, digamos, como un impacto, como una señal de gobierno, puede ser viable. No estamos de acuerdo con el término urbano, porque ya en los ámbitos rurales e incluso en los centros poblados se están dando casos de extorsión, pero puede ser una señal, ¿no? O sea, digamos, pero no creemos que sea el fondo, efectivamente, no ataca la raíz, ¿no? ¿Y cómo ven ustedes el tema se ha hablado por supuesto, varias veces de las unidades de flagrancia, que tiene que estar presente el fiscal, el Poder Judicial, pero que no hay dinero? ¿Por qué no hay dinero para algo tan importante? También como la implementación de estos laboratorios de criminalística. Nuevamente, no hay dinero, pero si no hay dinero, no hay presupuesto, pero sí hay para otras cosas. Pero esto que es tan importante pasa por una cuestión de presupuesto. Si no hay presupuesto, no se puede implementar estas unidades de flagrancia. Es lo que me ha quedado a mí de las múltiples entrevistas que he hecho al respecto. ¿Ustedes qué resumen tienen frente a estas unidades de flagrancia? Nosotros creemos que son importantes. Ya hay experiencias anteriores, incluso con juzgados de paz en las mismas comisarías. Hay experiencias anteriores que pueden ser mejoradas, pero lo que señala sobre el tema del presupuesto es muy importante. Tiene que haber, como nuevamente señalo, y lo repito porque es muy importante, el tema de la voluntad política. Realmente tiene que haber un acuerdo nacional, ¿no? Un acuerdo integral de todas las fuerzas políticas, de todas las fuerzas, de todos los puntos ideológicos, todos los ámbitos ideológicos, para resolver este problema. Y en eso, y lo comentamos ahora, lo comentó la congresista Alba, por ejemplo, que no se había convocado al Ministerio de Economía y Finanzas a esta primera mesa de trabajo, que es importantísimo, porque todo, lamentablemente, pasa también por un tema presupuestal. Entonces tenemos que reordenar. Dada la situación en la que estamos, que tenemos un Estado prácticamente bajo ataque, tenemos que reordenar nuestras prioridades en el tema financiero y presupuestal. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene que darse cuenta. Nosotros entendemos que la función del Ministerio de Economía y Finanzas es proteger el erario, ¿no? O sea, digamos, realmente los fondos públicos. Cuidar los fondos públicos, ¿no? Digamos que siempre son pues el cuco o el enemigo para el resto de entidades, y está bien que sea así, pero estamos en una situación muy, muy delicada como Estado. Entonces tiene que haber un cambio en la manera de enfocar este aspecto por parte del Ejecutivo, y en este caso específico del Ministerio de Economía y Finanzas, para otorgar presupuesto a todas las entidades. No solamente son las unidades de flagrancia, que eso es importante, ¿no? Pero reforzar la Policía Nacional del Perú. Y la Policía Nacional del Perú, no quiero que se me acabe el tiempo, la reorganización de la Policía Nacional, ¿esto cómo lo ve la Defensoría del Pueblo? ¿Es posible en este momento, en este gobierno, en estas circunstancias? Digamos que el momento político no es el ideal, no es la ventana de oportunidad para una reforma de este tipo. Sin embargo, hay que ponderar eso con
con la situación en la que nos encontramos. Tenemos que poner en una balanza las dos situaciones. Hoy se ha discutido en la mesa técnica, se ha comentado una propuesta para declarar en emergencia a la Policía Nacional del Perú, y nosotros estamos de acuerdo, ¿no? Siempre pues velando por el buen uso de los recursos, pero sí la policía está en una situación muy precaria. La Defensoría, y lo comento porque es nuestro grano de arena desde nuestra trinchera, estamos haciendo una supervisión nacional a 1.383 comisarías para realmente levantar la información, porque hablamos de brechas, hablamos de escasez de recursos logísticos, de infraestructura, de personal, pero estamos tratando nosotros de hacer un trabajo inmenso para dimensionar y ponerle un precio a esa brecha, ponerle un costo, ¿no? Porque no podemos mejorar lo que no conocemos, ¿no? Entonces nosotros estamos haciendo... ¿Cuánto cuesta mejorar? Exacto, porque caemos en un lugar común si decimos, faltan patrulleros, ya, ok, pero ¿cuántos faltan? ¿Cuánto cuesta solucionar, cortar, reducir esa brecha de carencia, ¿no? No solo son los patrulleros, que es lo más visible, estamos hablando de sistemas integrados, informáticos, efectivamente, desde linternas hasta chalecos, los laboratorios que lo señalaba, efectivamente. Entonces sí tiene que haber una voluntad política, y nuevamente pasa por el liderazgo del Ejecutivo de orientar al Ministerio del Interior, al Ministerio de Economía y Finanzas, y aliarse con los operadores de justicia, dejar de lado las diferencias y darse cuenta que si no hacemos algo hoy, no podremos regresar, no hay marcha atrás. Muchísimas gracias. Hemos estado con Raúl Miranda Sousa, él es representante de la Defensoría del Pueblo y, para ser más específico, es la persona encargada de la seguridad ciudadana precisamente en la